La carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer unos versículos previos a ese gran capítulo 11. Hebreos capítulo 10. Y versículo 37. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, 10:37. Tomen apuntes. Qué bueno que su disposición y actitud es de recibir. Dice la Escritura en la versión Dios habla hoy, pues la Escritura dice: pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no tardará. 38. Mi justo, vean esa expresión, mi justo por la fe vivirá. Y eso dice la Escritura, mi justo. Cuando leemos que se cita la Escritura y textualmente dice la Escritura, porque la Escritura dice, ¿esa voz de quién es? Dice la Escritura, pero ¿esa voz de quién es? Es la voz que da testimonio de que eso es la voluntad de Dios. Y también es la voz, y por supuesto que es de las Escrituras, porque es una voz, puede ser la de Isaías, la de los profetas, de los salmos, pero ese escrito es usado por el Espíritu Santo para hablarle a la iglesia. Entonces, el versículo 38 nos comunica lo siguiente. Dice el Espíritu Santo, porque dice la Escritura, que es la voluntad de Dios que mi justo, o sea, el justo de Dios o del Espíritu de Dios, por la fe vivirá. Vean también otra frase que nos ayuda a entender. En el versículo 36, en la versión 60 dice, porque os es necesaria la paciencia. Allí la paciencia es una fortaleza, una capacidad de permanecer, de firmeza, es un ingrediente para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces esa expresión, la voluntad de Dios, ¿dónde la conocemos o la ubicamos? La voluntad de Dios se dice así cuando dice la Escritura algo. Entonces, por eso enseguida en el versículo 37, después de leer la expresión hacer la voluntad de Dios o hecho la voluntad de Dios, pero ¿cuál? Que es la voluntad de Dios que el justo por la fe viva. Esa es la voluntad de Dios. Es muy importante conocer cuando en el texto se cita la Escritura, y eso lo hemos venido viendo desde Mateo 4, cuando dice que
para que se cumpla la escritura, y luego Mateo 8, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Esas partes, aunque se cite a algo escrito, pero es citar a una voz o a la voz de los profetas antiguos, etcétera. Pero ¿quién está llamando a esa voz? El Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios sabe lo que está escrito. Entonces se sujeta a lo que está escrito. Y lo que hace el Espíritu de Dios para que la iglesia oiga y entienda es llamarle a eso que está escrito voluntad de Dios. A algo que está escrito y es una voz de uno de los profetas, cualquiera de los profetas, la misma escritura ya pone la cita textual. ¿Por qué vuelve a decirse un mensaje o a traer a un presente un mensaje antiguo? Porque el Espíritu de Dios está usando la escritura para llamarle a ese mensaje la voluntad de Dios, para llamarlo la voluntad de Dios. Por lo tanto, con este panorama, ya nosotros hoy en día no tenemos ningún problema. No hay ningún retraso mental, si así lo puedo ser más contundente, en que alguien esté preguntándose, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Hay que ir a las Escrituras, porque al abrirla vamos a encontrar lo que dice la voluntad de Dios. Y aquí es muy claro, en esta carta a los Hebreos, en este capítulo 10, vean cómo hay un mensaje que estaba escrito, y para decirle a los creyentes cuál es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo usa el mensaje antiguo que estaba escrito, que era la voz de un profeta, y le dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿a qué le están llamando la voluntad de Dios? A la escritura. ¿Qué dice la escritura? Que es la voluntad de Dios vivir por la fe de Dios, que se nos ha dado la medida de fe correspondiente. Ahora sí, entremos al capítulo 11. El capítulo 11 es especial en toda la Biblia. Y también es muy importante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque traemos ciertas cuestiones que de pronto emergen o saltan en medio de una circunstancia. ¿Como cuáles circunstancias? Por ejemplo, ¿me falta fe? Esa es una pregunta. ¿Me faltó fe? ¿Tengo poca fe o no tengo fe? Entonces son cuestiones muy delicadas y son genuinas, o sea, hay alguien atorado allí, y vamos a ir a la Escritura para conocer la voluntad de Dios. También vamos a leer las respuestas. Y si vamos a leer las respuestas, tenemos la idea de cuáles son las preguntas. Otra de las varias preguntas que surgen en medio de crisis o encrucijadas es cuando alguien dice,
no entiendo una promesa. ¿Por qué? ¿Por qué no entiende algo que está escrito? Porque fulano de tal no recibió e hizo esto, esto y esto. ¿Y saben cuál es la promesa más popular en donde hay más cuestiones alrededor de ella por los justos? Esa de recibir 100 veces más. Entonces todos andamos investigando por qué no recibimos. Los justos andamos así dándole vueltas a una promesa como detectives. A ver, ¿qué me faltó? Hermanos, por eso es que abrimos las Escrituras. Es darnos cuenta de que las Escrituras es igual a la voluntad de Dios. Cuando yo me agarro pensando de mí mismo que si estoy en la voluntad de Dios, es simplemente preguntarme que si estoy en las Escrituras. Así de sencillo. Vean Hebreos 11 y nos vamos a apoyar en todas las versiones disponibles. Dice en la versión 61, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión Dios habla hoy dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Usted vaya viendo cuál versión es la más entendible para usted. Hay versiones tan claras que responden de inmediato a la cuestión personal. Ahora vamos a la versión lenguaje sencillo y yo traigo un Nuevo Testamento, 4 versiones. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Ahora vamos a la versión en inglés. ¿Puedes encontrarme la versión en inglés, por favor? Dice, el 1. Vean la palabra now. Now es ahora, fe es. Entonces, es la idea de que la fe es ahora, es un asunto del presente, es un asunto de hoy, es un asunto de ahora. No admite otro pensamiento de otro tiempo. No es de ayer ni para mañana. La fe es now, ahora. Lo que yo voy a hacer es moverme en el now, en el ahora, con el lenguaje, con el pensamiento, inclusive si puedo escribir, pero vean cómo en inglés es la mejor versión. Luego hay una palabra que no está en español, o veamos si encontramos una traducción en español con esta palabra. Es la palabra substancia. Ahora, fe es la substancia. En español tenemos certeza, seguridad, confianza, pero la mejor palabra es substancia. Porque esa palabra quiere decir previo a la manifestación. ¿Cómo se le llama a eso que es previo a la manifestación? Se le llama substancia. Manifestación ya es una cosa, es algo visible, es algo real,
es algo que ya sale a la luz y es conocido. Pero ¿cómo se le llama a eso, pero antes de que se vea? Se le llama substancia. Yo les voy a pedir que a partir de hoy usen esa palabra. Cuando piensen en fe, usen esa palabra. Les va a ayudar mucho para que la mente forme las ideas o piense, pero usando esa palabra, substancia. Ahora sí, les voy a decir cómo hacer substancia, cómo hacerla. Escríbanlo. Se le llama substancia a los pensamientos, thoughts, a los pensamientos. Los pensamientos son substancia, porque son un material que están antes de la manifestación de ello. No es pensar no significa manifestar o manifestación de algo. Pensar es substancia. Otra cosa, hablar es substancia también. Talk, hablar. Vean cómo llevan décadas usando substancia. Y vean cómo el no relacionar lo que yo estoy haciendo con el nombre de ello. Vean. 3. Sustancia también es escribir. Cuando ustedes escriben están soltando sustancia. Escribir. Aquello que es substancia es de allí de donde tienes el que se va a manifestar. ¿Qué más es substancia? Pensar, hablar, escribir. También substancia es la semilla, sembrar. La semilla, cuando tú siembras algo, eso es substancia. Quiere decir que en un sentido metafórico o figurado, cuando tú siembras algo, estás diciendo algo, estás anunciando algo, estás declarando que se va a manifestar algo. Cuando tú piensas algo, estás incubando la manifestación de algo. Cuando tú escribes, cuando tú hablas, vean cuánta sustancia tenemos. La usamos a cada rato, eso lo usamos muchísimo. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas que no se ven. Ahora te voy a ayudar también con algunas palabras allí que vamos a poner unas por otras. La más difícil era la palabra substancia. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción. Si estoy leyendo en la versión 60 o en la 95, la palabra más
difícil es convicción. Te voy a decir otra palabra. Es la imagen de lo que no se ve. Entonces, en lugar de convicción, usa la palabra imagen y eso te va a ayudar mucho. Eso te va a ayudar mucho. Es la imagen. En lugar de evidencia, pon la palabra imagen. Es la imagen de las cosas que no se ven. Vean lo que la fe es. Hablar, pensar, escribir, usar la semilla, todo ello es substancia. Todo ello es substancia. Trabajamos con imágenes que no se ven. O sea, con los ojos no se ven, pero las imágenes las tenemos. Las imágenes. Ahora, continuamos avanzando en el versículo 2. Porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Te acuerdas que el joven rico quería alcanzar la vida eterna? Y Jesús le hizo este planteamiento. Es por fe. Es por fe. No es por obras. Entonces aquí están leyendo que por fe alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, o sea, justicia que es por la fe, se les tomó por justicia, la fe. Versículo 3, yo quería llegar a este versículo que responde a otra de las cuestiones que de pronto cuando vemos la vida de una persona decimos, ¿y por qué si él ha sido así, 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 por qué no recibe? ¿O por qué lo veo siempre en este nivel de vida, etcétera? Vean, por la fe comprendemos. Vamos a ir a varias versiones. La versión 60 dice, por la fe entendemos. Salud. La versión 95 dice, comprendemos. Dios habla hoy, dice, sabemos. Y el lenguaje sencillo dice, creemos. Entender, comprender, saber, creer. Wow, se abrió mucho. Son todas palabras que nos explican. La palabra que nos ayuda es entender. Ahí es donde entra la problemática cuando alguien que conoce la vida de otra persona, justa o justo, y se cuestiona y dice, ¿por qué ella? Si ella daba, se sacaba el bocado de la boca, ¿por qué ella si sembraba? Si se quedaba sin nada, ¿por qué no recibió 100 veces más? Hermano, hermana, a mí me acaban de hacer esta pregunta. Yo esperaba que la hermana estuviera aquí para estarle contestando con la escritura. Aquí hay que detectar dos puntos de vista. El primer punto de vista es preguntarnos acerca de la persona que hizo
esas acciones o que vivió en ese estilo de vida, de que se le vio a ella o a él hacer muchas obras dadivosas. La Escritura no nos dice, analicen cuánto dieron. La Escritura no nos lleva a esos puntos de enfoque. No nos dice, tienen que dar tanto o lleguen a esta meta. No nos dice eso. La Escritura lo que señala, y ahí está, es que si estás entendiendo lo que estás haciendo, que si lo que estás haciendo lo estás entendiendo por la fe. Y ahí encuentro la respuesta que es la gran respuesta. Vean esto. Yo no quiero entender el por qué la vida de alguien resultó así. Eso es un punto de vista de los dos. Estudiar la vida de alguien y si no está viva o vivo es bien difícil. De hecho, imposible conocer la respuesta porque él o ella la tiene y ya no están. Entonces, para quienes estamos vivos debemos fijarnos en que las cosas las debo entender por la fe. Grábense eso. Las cosas, las acciones, todo lo debo tener entendido por la fe. Debo, dice la Escritura, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Prácticamente cuando alguien se cuestiona acerca de los resultados que hubo en una vida ajena o en alguien, el problema no está en la persona que miramos, sino en la que se está preguntando, porque de seguro no ha entendido. De seguro no ha entendido. Es un asunto propio, particular de los justos. Entender, o sea, por la fe entendemos. Sin la fe no entendemos. Las acciones que podemos hacer, y de hecho es lo primero que tenemos en el día, que tenemos en el acervo de nuestra vida, en el día a día, las acciones no se detienen por ningún motivo. O sea, usted verá a dos personas hacer la misma acción y se dará cuenta de que la que no entiende hace lo que la que sí entiende hace. Por no entender algo, el ser humano no se detiene en hacer lo que otros hacen, pero es la Escritura la que revela que hay uno que sí está entendiendo y hay otro que no está entendiendo lo que está haciendo. ¿Me entendieron? Cuando uno no entiende algo, no nos importa al grado tal de que no nos detiene el llegar a la acción. ¿A poco porque no entendamos algo nos vamos a detener? Porque hacemos las cosas por imitación, por ser parte del grupo, por seguir. Pero la Escritura nos dice bien claro, deben entender por la fe. Es muy importante la fe. Es muy valiosa la fe.
tan valiosa que se puede vivir por ella, tan valiosa que puede llamarse vida. O sea, mi vida por fe, la vida mía por fe. Cuando uno analiza sus acciones, ahí es donde encontramos las rutas de ellas. Estoy haciendo esto sin entender. Ahí tenemos un detalle. Estoy haciendo esto porque veo que todos lo hacen. Podemos ser corteses unos con otros y abrir diálogo fino. Yo le puedo decir a ella, ¿está entendiendo lo que está haciendo? Y es un acercamiento cómodo para ella. Pero si yo le digo, muéstrame la fe de ese acto que estás haciendo, entonces una pregunta más contundente, más severa. Si yo le pido que me dé el entendimiento que tiene, sí capta muy bien la persona. Pero si yo le pido, ¿cuál es la fe que tienes para ese acto que estás haciendo? A lo mejor ya no capta muy bien. Y cuando leemos en una sola frase que por la fe entiendes, es la fe lo que te abre el entendimiento, te da el entendimiento. De hecho, entiendes. Y cuando una parte está entendida, te haces maestro o experto, o es una semilla bien plantada y no te pueden robar ese entendimiento. Dejas la oscuridad de la ignorancia, tienes luz donde tienes fe. En esa área donde hay entendimiento, se puede decir que hay fe, y donde hay fe hay entendimiento. Y se puede decir que hay iluminación allí. Vives iluminado en esa área. No hay oscuridad, no hay ceguera, no hay velo. Por ejemplo, les hago un examen rápido, así. Miren, un día vamos a hacer esto. Préstame 4 canastos, por favor. La manera más práctica de poner las palabras de forma visual para que nos veamos dando pasos es usando dinero. Aquí póngala, por favor. Miren, este canasto, el primero de mi izquierda, se va a llamar diezmos. El segundo se va a llamar primicias o primeros frutos. El tercero se va a llamar ayudas. El cuarto se va a llamar semillas de fe. Un día les voy a poner 4 canastos con la leyenda aquí en letras grandes. Y luego les voy a decir, pasen a traer sus finanzas. Y voy a observar para dónde corren, para dónde van. Fíjense lo que está haciendo la diferencia de los letreros. Pero ¿saben por qué les pongo letreros? Para ayudarles a decir la fe. Si les quito los letreros, asegúrenme que ustedes lo van a decir con la boca. Deberían estarlo diciendo con la boca. Señor, yo te presento mis diezmos, te presento mis semillas, te presento mis esto y aquello. Pero si nomás dan así como acto del cuerpo,
el escritor a la carta a los Hebreos dice: por la fe entiendes, por la fe entiendes. Ahora yo les digo, díganme la motivación para los diezmos, las primicias, las ayudas y las semillas de fe. ¿Cuál es la motivación? Te estoy preguntando el entendimiento, la comprensión, la relación, la luz de ello. Para los diezmos la motivación es obediencia. Para los primeros frutos la motivación es generosidad. Para las ayudas la motivación es compasión. Y para las semillas la motivación es la fe. Entonces, ¿qué estás ganando allí? Entendimiento. Entendimiento. ¿En cuáles de los canastos está el big box? ¿Sí entiendes lo que es big box? ¿Dónde está la bolsa grande? ¿En cuál de los 4 canastos? A ver, díganme. ¿Se fijan cómo cuando uno dice tener fe, tener fe, tener fe, o de pronto alguien dice, es que me faltó? Traduzcan todo eso, todo lo que quisimos decir con la palabra fe, tanto como decir faltante o sobrante. Quisimos decir, no entendí, o estoy entendiendo. ¿En cuál de los 4 canastos usted obtiene un retorno de 1 a 1? ¿En este o este? Usted deposita un peso y solo le dan un peso o se lo regresan así. Se fija cómo la idea es que entendimiento significa la imagen de lo que se espera. Si no hay entendimiento, no hay imagen de lo que se espera. Y es lo que dice el versículo 1. En las ayudas a los pobres es donde obtenemos el retorno peso por peso. Si yo doy un peso a los pobres, se me da el mismo peso. Porque el Señor me dice que me paga eso o me lo devuelve. En donde dice que yo puedo recibir 30, 60 o hasta el 100 por 1 en las semillas, porque allí es de acuerdo a mi fe. Esta. Pero fíjense, las primicias son algo muy interesante. Las primicias, aquí es donde Dios se da cuenta que yo no amo el dinero. Y en los diezmos es donde Dios reprende por mí al devorador. Y es una cosa muy impresionante. Entonces, te lo voy a poner en este entendimiento. ¿Cuántos de ustedes vivirían con los 4 canastos? O sea, los 4 canastos siendo parte de sus vidas. Yo, todos. ¿Cuántos dirían,
Yo nomás voy a diezmar, estos no me interesan. No, es que la economía que nosotros tenemos, el Señor la habló. Dice, miren lo que yo voy a hacer y miren, miren, miren. Ahora, alguien va a decir, no entiendo. Bueno, allí fue como un cortocircuito, un shock. Te voy a decir tus palabras en el lenguaje que esclarece. Se debe decir, no quiero creer eso, porque el decir no entiendo no es por falta de información, sino porque me rehúso a creer la información que estoy oyendo. Puede ser que tú con la información de un solo versículo creíste y entonces estás ya con entendimiento. Para todos es la misma palabra. Entenderás por la fe. Entonces, cuando alguien dice, es que no entiendo, y es que no entiendo, y es que no sé por qué, no me entra, no acepto, no esto, no aquello, se le va a decir la misma palabra porque es lo que dice la Escritura. Es que por la fe lo debes entender. No es que no me hablen de fe y ¡pum! La hace a un lado. Menos va a entender. Pues sí, menos va a entender. Precisamente es lo que estamos entendiendo, el poder de esa palabra. Entre más fe que viene por la palabra de Dios, más luz brilla o me resplandece. Pero si yo quiero entender las cosas quitando la fe, la respuesta es no entenderás, no entenderás, no entenderás. La Escritura dice, por la fe entendemos, por la fe entendemos, por la fe entendemos, por la fe entendemos, por la fe entendemos. Entonces, cuando yo entendí esto o entiendo esto, haga de cuenta que ya manejo imágenes, imágenes, imágenes. Entonces vea, vamos a completar la lectura del versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, está aquello que se ve, pero también está aquello que no se ve. ¿Cuántos de ustedes han estudiado lo que se ve? Yo les pregunto, ¿ya estudiaron lo que no se ve? Entonces, el acceso a lo que no se ve es por medio de la Escritura. La Escritura me platica, me cuenta las cosas. Dice, miren, el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la versión lenguaje sencillo dice, lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Yo les pregunto, agarren una cosa que no se ve y hagan una cosa que se ve, porque dice el texto, de lo que no se ve fue hecho lo que puede verse o lo que se ve. ¿Verdad que es más fácil decirle a esa escritura, no la entendí?
que hablar de dinero. Esto está más difícil entenderlo, a menos de que yo diga, es por la fe. Y espíritu de fe, es por la fe. Y ya, descanso, es por la fe. Y enseguida vienen los testimonios de los antiguos que dice el versículo 2. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque el de Abel fue de sangre, el de Caín fue de verduras, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dense cuenta cómo en el caso de Abel se le llamó excelente. En el caso de Enoc dice agradado. Por ello tenemos la cuenta de que la fe agrada a Dios. La fe es excelente para Dios. La fe es como decir, Dios diciéndonos, espero ese idioma, espero que hables esa lengua, espero que me hables así. ¿Como quién? ¿Cómo, Señor? ¿Que te hable en lenguas? No, que me hables como Abel, que me hables como Enoc, que me hables como Abraham. Háblame como Sara, háblame como, así. Entonces ya le vamos entendiendo. A ver, hermanas, háblenle a Dios como Sara, háblenle a Dios como, y vienen nombres de mujeres, como Rahab, la ramera, bueno, como Rahab. A ver, varones, háblenle como Abraham, háblenle como Abel, háblenle como Enoc. Entonces yo debo entender a Enoc, a Abraham, a Moisés. Vean cómo el entendimiento me da substancia. Los pensamientos son substancia. Ahora yo voy a poder escribir, es substancia. Hablar es substancia. Sembrar una semilla es substancia. Aleluya. Ahora, critiquemos constructivamente estas canastas o canastos y lo que representan. Critiquémoslo. ¿Y qué pasa si no se cumple? ¿Y qué pasa si no es verdad? ¿Y qué pasa si esto? Bueno, realmente lo que allí estás queriendo decir es que no has entendido todavía. No has entendido. Entonces, cuando la Escritura usa la palabra entender en la versión 60, comprender en la versión 95, saber en la versión de Se habla hoy y creer en la versión lenguaje sencillo, es algo absoluto. Es algo absoluto, inconmovible. Es algo firme. Es algo absoluto. Es decir, esto vale por sí solo. Vale por sí mismo. Esto cuando Dios lo dijo, esto vale por sí mismo. Es un valor que no depende de otros valores.
Eso es lo absoluto. Entonces, ¿qué se me pide a mí? Fe. No le entendí. Entendimiento. ¿Viste cómo cuando yo quiero sacarle la vuelta a la fe, va a haber un buen hermano que me va a decir, ni modo que no entiendas o no quieres entender? Porque dice la Escritura, por la fe entendemos. Estas frases son muy escandalosas, nos critican. La actitud que tomemos nos la critica la Escritura, hasta que la Escritura nos vea que entendamos. Y entonces nos da acceso a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham. Vean el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a las varias versiones. En la 95 dice igual. En la Dios habla hoy dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. En lenguaje sencillo dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Esta versión es más clara. Se los voy a platicar, se los voy a exponer. Varios de nosotros ya estamos casados o estamos habitando en familia. Al ser una familia de 3 o de 4 o de 5, vean lo que pasa en el seno familiar. De pronto, Pedro, esposo de Olga le dice a Pedro, ¿sabes qué? No te entendí. Pedro tolera eso, deja pasar eso, etc. La relación sigue. O sea, continuamos con nuestra vida social, así, unos con otros, etc. Pero en el caso de Dios, Él se comporta de diferente manera. Cuando Él dice, sin fe no me agradas, es intolerante a la falta de fe o a la no fe o a la ausencia de fe. Es intolerante, no pasa. En otras palabras, o sea, si ponemos otra expresión, nos vamos a dar cuenta de qué actitud toma Dios. Si yo me presento ante Dios y no tengo entendimiento de su palabra, no habrá una conversación con Él. No hay manera de transmitirnos o de dar y recibir. La versión lenguaje sencillo es más explícita. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Es como decir que Dios se exprese así de alguien, ese alguien es como si hubiera perdido su lugar. Llegó sin entendimiento. Llegó sin entendimiento. En otras palabras, el sujeto no se parece a Abel, a Enoc,
a Noé, a Abraham, no se parece a Sara, a nadie se parece. Entonces Dios dice, ¿y este quién es? No se parece. Porque Dios lo que solicita es, háblame como Abraham, háblame como Sara, háblame como Isaac, háblame como Gedeón, háblame como Rebeca, háblame como Moisés. Amén. Aleluya. Bueno, pues el capítulo 11 es amplio, pero vean cómo en el 8 y podemos ir encontrando la palabra clave. Por ejemplo, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Esa es la palabra clave. La de Noé, ¿cuál es la palabra clave? Construyó o preparó el arca. Isaac, Jacob, Sara. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Este ejemplo de Sara es explícito. Fíjense bien. Ahora sí se acomoda muy bien lo que es la palabra entendimiento. Por la fe entendemos. Sara lo que hizo fue decirle al Señor, quiero decirte que entiendo que tú eres fiel. ¿Ven? Por la fe entendió. Entonces, Sara le dijo al Señor, entendí que tú eres fiel. O sea, véanlo desde el punto de vista de Sara, o vean este panorama. Dios es fiel, pero si no lo entiendo, Dios sigue siendo fiel. Pero el que yo no entienda que Dios es fiel, no le agrado o no le agrada a Dios. Entonces el problema lo tengo yo. Dios es justo, bueno, fiel, generoso, bondadoso. Dios es lo que dice ser. Pero si no le entiendo, entonces no estoy en la fe. Señor, señorita, échele a los canastos. No, no le entiendo. Ah, bueno, está bien. No le vamos a hacer manita de puerco. Pero yo sí entiendo cuando usted no entiende. Y ya se termina la conversación con la señorita o el señor. ¿Quién está en problemas? El que no entiende. Oiga, vamos a diezmar o traer primicias. No, pero usted tiene. No, sí. ¿Y usted cómo sabe? No, pero ese no es el problema, la información no es el problema, es la verdad, pastor, es que no entiendo. Entonces, ok, el autor de la carta a los hebreos dice, por la fe entendemos. Entonces aquel que no entiende está en problemas. Tiene un problema. ¿Cómo se llama esa postura? Se resiste a creer. Así se llama. Así se llama. Se resiste a creer.
¿Cuántos mensajes debe uno escuchar para creer en la bendición? Desde el primero, desde una escritura abierta. Pero si desde el primero yo me resisto a creer, me van a echar otro mensaje y otro mensaje. Écheme los que quieran, yo me resisto a creer. O sea, esa postura, vean cómo la podemos ahora sí entender. Amén. Hoy tuve el honor de que un empresario me habló y me dijo: pastor, venga a bendecir la empresa. Y fui y bendije su empresa, sus equipos, sus oficinas, etcétera. Y yo le dije: ¿sabes? Tú crees en la bendición. Crees en la bendición. No todos piden eso. Tú crees en la bendición. La estás entendiendo. Hay fe, hay fe, hay fe. Y fui y lo hice. Al final me dijo: ¿le debo algo? No, nada. ¿Verdad? Pero al ratito le digo los 4 canastos. Entonces, pero vean, el autor de la carta a los Hebreos dice: es que por la fe entendemos. ¿Cuántos quieren ser de esos por la fe? Yo, muy bien, entonces ustedes tienen comprensión por medio de la fe, no por medio de otra cosa. Y si ustedes se dan cuenta del lenguaje de los autores de la Biblia, es un lenguaje que, si ustedes lo comparan en cómo hablaría otra persona que no es de fe, la persona que no es de fe huiría de este lenguaje. Y yo no ando hablando eso, yo no ando pensando en eso, yo no ando creyendo eso. Yo traigo mi filosofía, yo traigo mi psicología, mi ideología, traigo mis cosas y vivo bien y esto y lo otro. ¿Vean? Pero los de la fe, ¿cómo andamos? ¿Se nos puso más difícil el estándar o tenemos un estilo de vida más complicado? No, no. Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla a nosotros. Y Dios nos dice: mira el testimonio de los antiguos. Y ellos hicieron esto, y yo les dije esto, y ellos alcanzaron esto, y aquello. Amén. Aleluya. Bien, ya es hora de llenar los canastos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Señor. Aleluya.